Bueno, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vamos entonces a continuar con el estudio de extremos relativos, ¿ok? De una función, en este caso de campos escalares. Ya habíamos definido lo que eran extremos absolutos o globales, extremos relativos o locales. Habíamos visto algunos ejemplos sencillos donde uno podía determinar cuando un punto era máximo, mínimo, absoluto, pero eran ejemplos como que tenían que ver con trabajar con el signo de la función. Por ejemplo, si la función era siempre mayor o igual a cero, entonces para hallar los mínimos, los puntos donde se alcanza mínimo absoluto, simplemente había que estudiar el conjunto de puntos donde la función se hace cero. Entonces en esos casos, el estudio de extremos es bastante sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, la mayoría de las funciones no son tan fáciles para estudiar, entonces allí hay que meter como que más tecnicismo matemático para tener una serie de herramientas más confiables y más abarcativas para hallar extremos de una función. ¿Okay? Entonces, una herramienta que comenzamos a ver era el criterio de la Hessiana. El criterio de la Hessiana lo que hace es, en determinados casos, clasificar los puntos críticos de una función. ¿Sí? Recuerden que un punto interior en el dominio de una función es un punto crítico si allí el diferencial se hace cero. ¿Ok? Entonces, bueno, el enunciado ya lo habíamos visto al final de la clase anterior, vamos a recordarlo acá. El enunciado del criterio de la Hessiana, que dice lo siguiente: si tenemos un campo escalar de n variables de clase C3, en un ratito les explico por qué hay que pedir que sea de clase C3, y tenemos x0 un punto en el interior de U. Acá U es el dominio, y recuerden que el interior de un conjunto se denota con una bolita arriba, ¿ok? Entonces x0 en el interior de U. Y bueno, si consideramos acá la matriz hessiana de la función en el punto x0, uno puede clasificar ese punto crítico dependiendo de cómo sean los valores propios de la matriz hessiana, ¿sí? Entonces hay tres casos en donde es posible determinar qué tipo de extremo relativo se alcanza en x0, ¿ok? Recuerden que si en un punto x0 en el interior de U la función alcanza máximo o mínimo relativo, el diferencial se hace cero. ¿Qué quiere decir eso? Que una condición necesaria para que en un punto se alcance un extremo es que el diferencial se anule, ¿ok? Ahora, todos los puntos donde el diferencial se anula ¿son máximos o mínimos? No. Hay otro tipo de puntos que también están contemplados allí en esa condición necesaria. ¿Ok? Entonces, bueno, si tenemos que todos los valores propios de la matriz hessiana son positivos, la función x0 alcanza un mínimo relativo. ¿Ok? Si por el contrario, todos los valores absolutos, los VAPs de la matriz hessiana, son negativos, entonces en x0 la función alcanza un máximo relativo. ¿Sí? Hay un tercer caso donde, para empezar, todos los valores propios tienen que ser diferentes de cero, ¿ok? Y donde va a tener al menos uno positivo y al menos uno negativo. Si eso ocurre, la función tiene lo que se denomina un punto de silla, ¿ok? Un punto de silla es un punto crítico en donde la función no alcanza ni máximo ni mínimo relativo. Bien, como por ejemplo vimos la función x cuadrado menos y cuadrado en 0, 0, allí tenemos un punto de silla. Pero si uno se aproxima al 0, 0 a lo largo de la recta identidad, por ejemplo, en esa aproximación y sobre esa recta uno puede encontrar puntos muy cerca de 0, 0 donde la función sea positiva y negativa. Bien. Y hay un cuarto caso donde el criterio no decide, ¿sí? Si yo tengo al menos un valor propio igual a 0, ya está, con eso no puedo concluir nada. ¿Ok? Habría que clasificar el punto de otra manera, seguramente viendo, por ejemplo, la fórmula de la función, viendo cómo es el dominio, entre otras cosas. Bien. Entonces, Una bueno, pregunta. sí. Eh, si- ese
caso, si seguimos derivando, ¿se puede clasificar? ¿El diferencial de orden 3 te refieres? Sí, de orden 4 o bueno, No, no. No, no, hasta que deje de ser cero. no, no. El criterio es para diferencial de hasta orden 2. Si ya para diferenciales superiores eso ya no te permite clasificar. Eso tiene, la motivación es geométrica, la vamos a explicar más adelante, pero el hecho de que uno use el diferencial de orden 2 tiene que ver porque ese diferencial te aproxima a la función en ese punto a través De de unas parábola, puede superficies ser. que se conocen como superficies cuádricas. Ah, Entonces, la ok. forma de la superficie cuádrica te puede indicar qué tipo de extremo estás alcanzando en X0. En un ratito lo miramos con más detalle. ¿Ok? Ok. Pero no, Pues, con diferenciales de orden superior, lamentablemente no se puede hacer mucho. Bueno, empezar porque la función es de clase C3. Al ser C3, para que el diferencial de orden 2 tenga buenas propiedades, es como que lo mínimo que requieres. Ya para poder calcular el diferencial ahora de orden 3, habría que pedirse 4 y bueno, y para diferencial de orden 4 pedirse 5 y así sucesivamente. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un par de ejemplos. Un ejemplo donde sí podemos clasificar. Vamos a hacer otro ejemplo donde vamos a caer en este caso, donde el criterio no lo podemos aplicar para clasificar el punto y hay que darle la vuelta al ejercicio. ¿Ok? Y después nos metemos más con la teoría que está detrás de esto, ver la explicación geométrica del criterio de la hessiana y eh, una demostración para. Vamos a hacer un solo caso nada más para no hacerlo tan largo, ¿ok? La demostración tiene que ver con unas cosas que a veces se ven en GAL2 y a veces no, que se llaman formas cuadráticas. Si lo vieron y no se acuerdan, no hay problema. Si no lo vieron, tampoco hay problema. Vamos a recordar lo que significa todo eso, ¿ok? Bueno, entonces vamos a arrancar con este primer ejemplo donde tenemos un campo escalar de 3 variables. Perdón, olvidé anotar cuál era el campo aquí. Vamos a trabajar con f de x y z igual x a la 4 más y a la 4 más z a la 4 menos 4x y z. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué puntos que dice que hay que probar? En el 1, 1, 1. Ok, gracias, gracias. Vale, vamos a probar que ese punto es un punto crítico, es decir, que el diferencial de orden 1 en ese punto 1, 1, 1 se anula. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, recuerda que el diferencial de orden 1 se determina a través del gradiente. Entonces hay que calcular el gradiente, ver cuánto vale en 1, 1, 1 y verificar que en ese punto el gradiente es 0. Bien, entonces vamos con eso. Bueno, es una función polinomial, hallar las derivadas parciales es bastante sencillo. Voy a poner directamente cuánto vale la cuenta, ¿ok? La derivada parcial respecto a x vale 4x al cubo menos 4y z. La derivada parcial respecto a y vale 4y al cubo menos 4xz. Y la derivada parcial respecto a z, esa vale 4z al cubo menos 4xy. Estos son en general, sí, en cualquier punto del dominio, que en este caso estamos tomando todo el dominio R3. ¿Ok? Ahora bien, bueno, ¿cuánto vale esta parcial en 1, 1, 1? Bueno, simplemente sustituimos, queda 4 menos 4, y eso es 0. ¿Ok? Y de manera similar, uno tiene lo mismo en las otras derivadas parciales. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos que el gradiente de f en 1, 1, 1 es el vector 0, 0, 0. Y bueno, eso implica que 1, 1, 1 es un punto crítico
de F. Bien. Ahora, vamos a ver si lo podemos clasificar. ¿Qué quiere decir clasificar un punto crítico? Bueno, determinar si allí se alcanza un máximo o un mínimo local, o si por el contrario, la función presenta en ese punto un punto de silla. Bien, entonces vamos a ver qué ocurre. Y bueno, uno primero lo que intenta es el criterio de la hessiana. Si el criterio de la hessiana cae en cualquiera de los tres primeros casos, se puede clasificar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver si eso pasa aquí. Bien. Entonces, como que queremos calcular una hessiana, hay que calcular las derivadas parciales de orden 2. ¿Sí? Es nuevamente derivar polinomios. Eso es algo sencillo. Pongo directamente cuánto dan las cuentas, ¿ok? Entonces, acá tenemos la derivada xx, 2x cuadrado, la derivada xy, menos 4z, la derivada xz, está menos 4y, luego la derivada ix, menos 4z, derivada ii, 12y al cuadrado, derivada iz, menos 4x, derivada zx, menos 4y, derivada zi, menos 4x, y derivada zz, esta es 12z cuadrado. ¿Ok? Ahora, para funciones que tienen más de dos variables, como en este caso, que son 3, ¿hace falta sacar todas estas cuentas? Realmente no. ¿Ok? A ver, fíjense, esta función es una función polinomial. ¿Sí? Las funciones polinomiales son claramente C3. En particular son C2. ¿Qué pasa con las funciones que son C2? Bueno, que las derivadas parciales mixtas respecto a variables diferentes, si uno las intercambia, da lo mismo. ¿Ok? Coinciden. Entonces, realmente basta con calcular solamente estas. Y estas de acá, fíjense, esta es ix, es simplemente voltear acá las variables y va a dar lo mismo. Y lo mismo pasa con esta derivada parcial que coincide con esta de acá, y esta de acá coincide con esta de acá. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Vale. Ok, bueno. Así como pasó con las derivadas parciales de orden 1, esa es la cuenta en general. Ahora sustituyo para ver qué obtengo en el punto 1, 1, 1. Y con esas sustituciones uno ya determina quién es la matriz hessiana. ¿Ok? Bueno, fíjense que acá puse a propósito las parciales en ese orden porque justamente coinciden con la posición de las parciales en las entradas de la matriz hessiana. Bien, entonces bueno, podemos acá directamente cuánto es la hessiana de F1, 1, 1. Entonces hay que sustituir esto en 1, esto vale 12, menos 4, menos 4, 12, 12, menos 4. Y como esta matriz va a ser simétrica, entonces, por ser la función de clase C2, entonces acá me queda menos 4 y acá también. Sí, entonces ese es el hessiano. Ahora, hay que calcular todos los valores propios, ¿sí? Y ver
qué signo tienen. Entonces, bueno, un breve repaso, cómo calcular los valores propios según Gall. Bueno, hay que hallar el polinomio característico asociado a esa matriz y luego calcular las raíces de dicho polinomio. Bien. No sé qué notación usan ustedes, pero a veces se usa esta notación para polinomio característico. Usa la letra chi y el subíndice es la matriz, en este caso la matriz hessiana. Y tomaban lambda, la variable de dicho polinomio. Sí, pueden escoger otra letra si quieren. La cosa es que yo les cojo x, y o z porque ya la estamos usando, entonces bueno, colocamos otra cosa, lambda. Bien, recuerden que esto se definía como el determinante de la matriz menos lambda por la identidad. En este caso, la matriz de identidad de orden 3. Bien, bueno. Es decir, habría que calcular el determinante de tiempo. Bueno, de 12 menos lambda, menos 4, menos 4, menos 4, 12 menos lambda, menos 4, menos 4, menos 4 y 12 menos lambda. ¿Sí? Ustedes ya saben cómo calcular un determinante, no lo vamos a repetir acá. Pongo directamente el resultado. Bien. En este caso, al final da 16 menos lambda elevado al cuadrado por 4 menos lambda. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los valores propios? Van a ser lambda 1 igual a 4 y lambda 2 igual a 16. Bien. Acá no me importan las multiplicidades de los valores propios, ¿sí? Únicamente quiénes son. En este caso son 2. Los 2 son positivos. Vamos a verlo por acá. Lambda 1 y lambda 2 son positivos. Entonces, por el criterio de la hessiana, f alcanza un mínimo relativo en el punto 1, 1. ¿Sí? Entonces, bueno, afortunadamente caímos en un caso donde sí se puede aplicar el criterio de la hessiana. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, ¿todo bien? Por cierto, una acotación acá. Cuando el campo escalar es de 2 variables, esto no hay que hacerlo, ¿ok? Bueno, podrían hacerlo y llegar a la misma conclusión, pero en ese caso de 2 variables uno tiene una versión del criterio que vamos a ver si da tiempo de dárselas hoy, si no se la damos el miércoles. Esa versión es más práctica a la hora de hacer cálculos, ¿ok? Se los comento por encima. En el caso de 2 variables, uno lo único que necesita calcular es el determinante y la traza de la hessiana, ¿sí? Y dependiendo del signo que esos dos valores tengan, uno puede clasificar qué tipo de punto es el punto crítico donde uno está evaluando. ¿Ok? Bien. Bueno, si no hay preguntas de esto, vamos a hacer otro ejemplo donde el criterio no nos va a servir. Bien.
Vamos a trabajar esta vez con una menor cantidad de variables, pero con una situación un poco más complicada de manejar. Bien. Esto salió, no sé si un parcial o un examen del 2018, si la memoria no me falla, o 2019, no me acuerdo. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos esta función f de x y es la exponencial de menos x más y más 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a suponer que nos piden hallar los puntos críticos y clasificarlos. Okay. Bueno. Hallar los puntos críticos es muy sencillo, ¿sí? Uno simplemente calcula el gradiente, lo iguala a 0, y ve para cuáles puntos esa igualdad se satisface, ¿sí? Normalmente lo que queda en este proceso es resolver un sistema de ecuaciones. No necesariamente son sistemas de ecuaciones lineales, ¿ok? Si son lineales, bueno, aplican lo que conocen de Galois. Y si no, bueno, la idea es ver que se puede despejar, luego se despeje, sustituirlo en otra ecuación y poder calcular los valores de las coordenadas, mejor dicho, de los puntos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué ocurre en este caso. Bien, acá, fíjense lo siguiente. Bueno, para empezar, antes de hacer cuentas, vamos a mirar un poquito el ejercicio, fíjense. Esa función es la exponencial de algo, ¿sí? Independientemente de quién sea el algo, la exponencial es una función que siempre es positiva, ¿ok? Bien, entonces vamos a tener ese dato en mente porque a lo mejor nos sirve más adelante para poder clasificar los puntos. Bien. Ok, entonces estamos calculando esta primera derivada parcial. Voy a colocar directamente cuánto es. Esto es menos 2 veces x más y más 1 por la exponencial de menos x más y más 1 al cuadrado. ¿Sí? Por otro lado, la parcial respecto ahí. Fíjense que me da lo mismo, ¿no? Bueno, lo mismo, uno se da cuenta haciendo la cuenta, por supuesto, pero otra manera de verlo más rápido es que esa función es simétrica. ¿Qué quiero decir con simétrica? Que acá, si uno calcula f de x y, eso es lo mismo que hacer f de ix. ¿Sí? Como esta igualdad se cumple en cualquier punto x y del dominio, entonces las parciales les van a dar la misma cosa. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, ¿qué sería el gradiente de f? El gradiente de f es el vector formado por estos dos componentes. Ahora vamos a igualarlo a 0. ¿Qué tiene que ocurrir para que el gradiente sea 0? Que ambas derivadas parciales se anulen simultáneamente. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es 0. Sí, solamente sí. Menos 2 x más y más 1 exponencial de menos x más y más 1 al cuadrado es igual a 0. Y x más y más 1 exponencial de menos x más y más 1 al cuadrado igual a 0. ¿Sí?
dan las dos parciales iguales a 0. Pero bueno, si se fijan, la segunda ecuación me queda repetida, ¿sí? Por lo que les había comentado antes. Entonces, en este caso, no siempre ocurre así, pero en este caso, vamos a trabajar con una sola ecuación. Bien. Ok. Ahora les pregunto, bueno, tenemos una igualdad que en principio se ve un poquito complicada determinar para cuál es x y eso se anula. Pero a ver, hay algo que le podríamos hacer a esto para simplificarlo. A ver quién me ayuda. Y la exponencial es distinto de 0. O sea, primero puede ser hanteliana y te vas a dar cuenta que la exponencial es distinto de 0 para todo x y. Exactamente. Fíjense por qué les comentaba esto de acá hace rato. La exponencial siempre es positiva. Bien. Entonces, si yo tengo un producto de dos números y uno es igualado a 0 y uno de esos números siempre es positivo, bueno, ya está, yo puedo dividir por él y simplificar la igualdad. ¿Sí? Entonces, como decía Martín, al ser esto diferente de 0, uno tiene entonces, bueno, y menos 2 es diferente de 0 también. Si quieren, lo colocamos acá para que parezca obvio. Entonces queda x más y más 1 igual a 0. Acá podemos despejar, si quieren. Tenemos x igual a, perdón, y igual a menos x menos 1. ¿Ok? Entonces, los puntos críticos de esa función, ¿quiénes son según lo que acabamos de hacer? A ver, ¿quién me lo dice? Sería toda la recta esa menos x menos 1. Exactamente. A ver, ¿a qué llegamos tratando de resolver esto? A que, bueno, esto se anula cuando y es igual a menos x menos 1. ¿Qué quiere decir eso geométricamente? Que el gradiente se anula en cualquier punto que esté ubicado sobre esta recta. ¿Bien? ¿Quiere decir entonces que en este caso hay infinitos puntos críticos? Sí. Eso puede pasar, ¿ok? Los puntos críticos de una función no tienen por qué formar un conjunto finito necesariamente. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver cómo trabajamos con eso que está ahí. Por cierto que no he indicado quiénes eran los puntos críticos. Ponemos acá. Bueno, son todos los puntos P de la forma x, menos x menos 1. ¿Sí? Con x en ahí. Bien. Ahora vamos a ver si esos puntos se pueden clasificar mediante el criterio de la hessiana. ¿Ok? Bueno, fíjense que la vez anterior, para las derivadas parciales de orden 1, yo les había comentado que como esta función es simétrica, entonces calcular la parcial respecto a x iba a dar lo mismo que si calculamos la parcial respecto a y. Si se fijan además en las funciones derivadas parciales, ellas también son simétricas, ¿sí? Es decir, tenemos esto de acá, ¿sí? Y bueno, para la parcial respecto a y pasa lo mismo también, ¿ok? Pregunta. Que la función sea simétrica no significa que las derivadas lo sean, ¿no? No, en principio sí, no, a ver, no, creo que no, en principio si la función es simétrica, Por ejemplo, la función x por y es simétrica y las derivadas no lo son.
Cuando son correctas. En ese ejemplo son ambas. Aquí sí. Acá las derivadas parciales me dieron simétricas también, pero en general, bien, allá está un contraejemplo. Sí, en general, la simetría de la función no necesariamente implica la simetría de las derivadas parciales. Está genial. Entonces, bueno, recuerden que además, al ser esto una función C2, las derivadas parciales de orden 2 cruzadas van a coincidir. Entonces, hay que calcular en principio solo 3 derivadas parciales de orden 2, ¿sí? Pero además, esas derivadas parciales son funciones simétricas, entonces, y además, no solo son simétricas, coinciden. La derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y son la misma función. Entonces, realmente tengo que calcular una sola derivada parcial de orden 2, fxx, y todas las demás van a coincidir. Bien. Entonces, fíjense, en este caso, yo tengo anotado por acá cuando da, coloco de una vez el resultado, ¿sí? La derivada parcial respecto a x, 2 veces, eso es menos 2 exponencial de menos x más y más 1 al cuadrado, más 2x más 2y más 2 al cuadrado. Perdón, este 2 vamos a sacar un factor común, queda 4. X más y más 1 al cuadrado exponencial de menos x más y más 1 al cuadrado. Bien. Ok. A ver, comento un poquito de eso, de que solamente basta calcular esta derivada parcial. Fíjense qué ocurre si uno calcula, por ejemplo, la derivada parcial respecto a y 2 veces. Si os, a ver, por cierto, si no se dan cuenta de ese argumento de simetría, no pasa nada. Van a terminar haciendo las cuentas y al final van a llegar a lo mismo, ¿ok? O sea, tampoco se preocupen si en su momento, en una situación similar, eso no lo logran ver a la primera, ¿ok? Bien, acá, bueno, esta es la derivada parcial respecto a f. Voy a colocarlo mejor con esta otra notación para que se entienda mejor, ¿sí? La derivada parcial respecto a y de la derivada parcial de f respecto a y. Pero esto coincide con la derivada parcial respecto a y de la derivada parcial respecto a x. ¿Por qué? Bueno, porque estas cosas son iguales. Ahora, la derivada parcial respecto a x, esta función es una función simétrica, entonces calcular la parcial respecto a y de esto es lo mismo que calcular la parcial respecto a x de esto. Entonces me queda esto de acá. Sí, fxx. Ah, perdón, me olvidé colocar evaluado en un punto x y en y. Entonces, fíjense, me dio lo mismo que lo que tenía acá. Es por eso que les decía que en este caso, repito, no siempre ocurre así, pero en este caso, basta únicamente con calcular esta de acá, xx. ¿Sí? Entonces, bueno, para concluir, esto da lo mismo que esto es igual a esto, y esto a su vez es igual a esto. Bien. Bueno, perfecto. Ya tenemos entonces cómo determinar la hessiana. La hessiana, como todas las parciales de orden 2 son iguales en cualquier punto, la hessiana va a ser una matriz que en todas las entradas vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde hay que calcular la hessiana? En los puntos críticos. ¿Sí? Recuerden que los puntos críticos tienen la forma x menos 1. Entonces, bueno, hay que evaluar en este punto estas derivadas parciales. Y eso me da menos 2 exponencial
Bueno, si sustituimos acá en y colocamos menos x menos 1, esto se anula, me queda e a la 0. ¿Ok? E a la 0 más 4 veces por, acá esto se anula, 0 al cuadrado por e a la 0. ¿Sí? Y bueno, ¿esto cuánto da? Esto es menos 2 por 1, que e a la 0 vale 1, y esto va a 0. Entonces todo esto es simplemente menos 2. Y bueno, en las otras entradas vamos a escribir lo mismo, entonces me queda menos 2 y menos 2. Entonces, bueno, pasando esto de limpio, tenemos la matriz menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuánto dan los valores propios de esa matriz. Valen 0, ¿no? Valen 0. O sea, porque te queda las dos filas como, o sea, de la misma fila, entonces el determinante es 0 y es diagonalizable. Perfecto. Y vamos a hacer la cuenta rapidito para que todos nos demos cuenta de eso. Tendríamos este determinante. Pues, si lo calculan, Una pregunta. sí, Ese determinante, esa matriz sería, digamos que la hessiana menos lambda por la identidad. El determinante se puede componer, tipo descomponer, quiero decir, como la resta de los determinantes de cada matriz. ¿Está bien? no, el determinante de una resta de matrices no es la resta de los determinantes. Ojo con esto. Ah, ok. El determinante lo que preserva es el producto de matrices, eso sí. Si tienes determinante de A por B, eso sí es determinante de A por determinante de B, pero para asumir resta eso no se cumple. Entonces, bueno, acá tengo dos valores propios, el 0 y el menos 4. Al ser 0 un valor propio, el criterio no decide. ¿Ok? Bueno, qué mal. No podemos clasificar el punto según el criterio. Eso no quiere decir que el punto no se pueda clasificar. ¿Ok? Profe, en este caso no es necesario hallar el polinomio característico, ¿no? Tipo, ya hallando el determinante de la hessiana ya está. Sí. Lo que pasa es que no he enunciado esa versión de criterio. Si lo vamos a ver más adelante, es una versión más sencilla para campos escalares de dos variables. Pero sí, realmente en este caso sería únicamente con calcular el determinante de la hessiana y la traza. Lo que pasa es que al ser el determinante 0, en este caso, allí caes en el caso donde no se puede concluir. ¿Bien? Ok. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Pregúntame, ¿siguen hasta ahora? Vamos a ver qué se puede hacer para clasificar estos puntos. ¿Okay? En vista de que el criterio de la hessiana lamentablemente se nos queda corto en este caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa, me dicen por ahí en el chat. Sí, mientras piensan la pregunta que quieran, si es que la tienen, yo voy a ir borrando de este lado. ¿No? ¿Todo bien? Normalmente, cuando caemos en este tipo de situaciones, uno lo que hace es estudiar cómo es la función. ¿Ok?
gráficamente hablando, me refiero. ¿Por qué? Porque si uno tiene idea de cómo es la gráfica de la función, entonces uno, mediante la gráfica, puede determinar qué tipo de puntos son los puntos críticos. ¿Bien? ¿Cómo graficamos una función de dos variables cuando la función no es tan sencilla, como en este caso? O sea, aquí no tenemos que si un paraboloide, que si un cono, nada de eso. Sí, es una composición de la exponencial con un polinomio de grado 2. Entonces, bueno, podemos requerir, por ejemplo, a las curvas de nivel. Bien. Entonces, ¿cómo son las curvas de nivel acá? Bueno, fíjense una cosa. Por un lado, ya tenemos esto, ¿no? La exponencial siempre es positiva. Por otro lado, tengo una exponencial de algo que es menor o igual que 0, ¿sí? Esto que está acá, x más y más 1 al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Si lo multiplico por menos, me queda algo menor o igual a 0. La exponencial de un número menor o igual a 0 siempre es menor o igual a 1. Bien. Entonces acá tengo esta desigualdad. ¿Por qué yo coloco esa desigualdad allí? Bueno, acuérdense que los conjuntos de nivel, primero se notaba como, creo que era así, como CK, eran aquellos x, y en el dominio, en este caso el dominio SR2, tales que la función en x, y es igual a k, ¿sí? Si k no pertenece a la imagen de la función, los conjuntos de nivel me dan vacío. Entonces esos casos no me interesan. Entonces, para obtener conjuntos de nivel diferentes del vacío, tengo que considerar valores de k que estén entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque la imagen de la función, en este caso, cae entre 0 y 1. ¿Bien? Entonces, bueno, uno puede ir probando con valores de k entre 0 y 1 para ver qué forma adquieren los conjuntos de nivel. Si probamos, por ejemplo, vamos a probar con k igual a 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con k igual a 1? Bueno, uno tiene esta igualdad exponencial de esto igual a 1. ¿Sí? Uno puede aplicar logaritmo para despejar, el logaritmo de 1 es 0. Entonces, queda esto. Bien. Bueno, entonces, si esto es 0 es porque x más y más 1 es igual a 0, ¿sí? Y es igual a menos x menos 1. Entonces, el conjunto de nivel 1 es el mismo conjunto de puntos críticos en este caso. Bien. Vamos a probar con otro valor. Vamos a decir un medio. Sí, por ejemplo. Ustedes pueden probar con el que quieran, siempre y cuando esté entre 0 y 1. Ahí obtenemos esto. Tengo una pregunta. Sí. A lo que esa curva a nivel en 1 te dio una recta, Sí. ¿no quiere decir que... no, espera. Bueno, ¿no podrías clasificar ya esa recta como máximo o mínimo? No, porque yo no sé qué valor toma la función en otros conjuntos de nivel, por ejemplo. Por eso hay que calcular al menos unos 2 para ver cómo se comporta la gráfica. Claro. Con un conjunto de nivel no me basta. Bien. ¿Y con un valor propio no lo podés sacar? ¿Cómo con un valor propio? Porque uno te dio distinto de 0, ¿no? Sí, te dio menos 4. Sí. No, pero es que el criterio con tener un valor propio igual a 0, ya allí Claro, como que se rompe. lo del 2 no me va a decir mucho. Si allí lamentablemente el otro valor propio diferente de 0 ya no sirve para clasificar. O sea, no quiere decir que como un valor propio te dio menor a 0, los puntos esos sean máximos. No necesariamente.
No, porque hay un valor propio que ya es 0 y ya eso me impide clasificar. O sea, ¿qué quiere decir que el criterio no decida? Que si hay un valor propio de la matriz hessiana igual a 0, entonces puede ocurrir que en el punto crítico haya un máximo relativo, pero pueden haber otros ejemplos de funciones donde en el punto crítico haya un mínimo relativo y también pueden haber otros ejemplos donde haya un punto de silla. ¿Sí? Es por eso que les digo que al tener un valor propio igual a 0, el criterio no decide en ese caso. No puedo concluir a partir de esa información solamente qué tipo de extremo se alcanza en dicho punto crítico. Bien, entonces, bueno, estamos analizando este conjunto de nivel. Nuevamente aplicamos logaritmo. Tenemos esto menos x más y más 1 al cuadrado igual al logaritmo de un medio. Pero el logaritmo medio puede verlo como el logaritmo de 2 a la menos 1. Bueno, es más fácil. A ver, logaritmo medio, tengo una división, esto es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. Logaritmo de 1 es 0, entonces esto es menos logaritmo de 2. Entonces me queda x más y más 1 al cuadrado igual a logaritmo de 2. Bueno, luego saco raíz cuadrada acá, x más y más 1 es más o menos raíz del logaritmo de 2. Y bueno, tengo y igual a menos x menos 1 más menos raíz del logaritmo de 2. ¿Sí? En este caso obtengo otra recta también, con la misma pendiente que esta, pero pasa por otro punto de corte. De hecho son dos rectas, voy a tener una recta por cada, una por la raíz positiva y otra por la raíz negativa. Entonces, bueno, vamos a graficar ese par de conjuntos de nivel a ver qué ocurre. Marco, ¿Sí? yo no entiendo mucho por qué estamos tipo fijándonos en otra curva. O sea, sí, en otra curva. O sea, porque estamos en otro nivel, mejor dicho. Sí, estamos viendo las curvas de nivel para tener una idea de cómo es la gráfica de la función. Y mediante la gráfica darnos cuenta qué tipo de extremos, si es que lo hay, se hallan en los puntos críticos que obtuvimos anteriormente. ¿Sí? Recuerden que cuando uno Pero si vos, coloca... ¿Perdón? no, o sea, iba a decir, pero si, o sea, si vos ya sabes que esa función está acotada superiormente por uno y Ajá. existen puntos que lo alcanzan, y a su vez esos puntos son tus puntos críticos que querías clasificar y pertenecen al dominio, ¿no podés asegurar que en esos puntos se alcanza el máximo ya? Ya, no te había O sea, entendido. Sí, máximo absoluto en realidad, y como son absolutos, son relativos. tienes toda la razón. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Creo que algo así quiso decir, creo que Agustín, no sé, alguien habló. No, no, sí. Tienes toda la razón. Ok, vamos a explicar eso. Sí, a ver. Em, sí, sí. Fíjense. F en P vale 1. ¿Sí? Sí, porque los puntos críticos P, que son estos de acá, el exponente se anula. Entonces tengo un exponencial de 0 que vale 1. ¿Sí? Y la función, correcto, siempre es menor o igual a 1. Entonces, esto, y que además f de xy es menor o igual a 1, implica que en P se alcanza el máximo absoluto de f. Sí, sí, muy bien. Tienes razón. Ojo, podemos darnos cuenta también por los conjuntos de nivel, ¿sí? Porque, a ver,
Para el conjunto de nivel 1, obtenemos la recta menos x menos 1, que es esta de acá. Que esta acá es C1. En C1, vamos a colocarlo así, la función es idénticamente igual a 1. En C2 tenemos dos rectas. Menos x menos 1 menos ese logaritmo. Eso queda, vamos a decir que queda por acá. Y menos x menos 1 más la raíz del logaritmo de 2. Se va a quedar por acá arriba. ¿Sí? Entonces estos son C2 y el C2. Y para C2 la función es negativa. ¿Sí? Entonces, la gráfica de la función, recuerden que la gráfica es una función de dos variables en una superficie. Si ustedes la ven de frente, queda algo así. O recuerden que es una función que nunca se hace cero, pero que se pega a cero. Entonces es una cosa así. Por acá va a ser el conjunto de nivel 1, el C1. Y por acá tenemos el, yo dije C2, quise decir C1 medio. C1 medio. Y bueno, si tomamos un cuarto o cualquier número que se vaya acercando cada vez más a cero, entonces los conjuntos de nivel siempre van dando rectas que se van a ir pegando al cero. ¿Ok? Sí, realmente con la observación de Martín sale mucho más rápido. Pero bueno, en caso donde no puedan darse cuenta de esto, pueden recurrir a los conjuntos de nivel. ¿Ok? Permítanme un momentito que llegaron unas preguntas por acá. Menos x menos 1. No. Ah, perdón, me equivoqué. Sí. Dibujé menos x más 1. Perdón, tuve que haberle dibujado acá. ¿Ok? Pero bueno, lo que hacen es trasladar este dibujo, lo bajan 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Y les queda lo mismo. Sí, perdón. Bueno, ¿alguna pregunta? No, todo bien de momento. Lo que vamos a hacer ahora es explicar el criterio del diferencial de orden 2. Bien. Profe, tengo una pregunta. No entendí bien cómo haces con los conjuntos de nivel para hallar si es mínimo o máximo y todo eso. Ah, ok, porque ¿qué pasa? Que tú en cada conjunto de nivel miras cuánto vale la función, ¿sí? En el conjunto de nivel 1, la función vale 1. Luego empiezas a probar con niveles. El nivel máximo que puedes probar es 1, ¿sí? Porque la función es menor o igual a 1, pero luego vas probando con niveles, con un medio, por ejemplo, con un cuarto. Y en un medio, si evalúas cuánto vale la función en el conjunto de nivel 1 medio, vas a obtener un número menor, estricto que 1. Si pruebas en un cuarto, vas a obtener incluso valores de la función menores. ¿Sí? Entonces, a medida de que el nivel que consideres se acerca a 0, los conjuntos de nivel que te están quedando dos rectas van bajando. Es por eso que la gráfica de la función, como lo obtienes, ensamblando, digámoslo así, los conjuntos de nivel. Primero colocas el de nivel 1, que es una recta que te queda en altura 1,
luego colocas las dos rectas que corresponden a nivel 1 medio, luego los de nivel 1 cuarto, y así, que fue lo que hicimos acá. Sí, es como si estuviésemos colocando esas rectas de frente como si fueran unas vigas a la altura que corresponde según el nivel del dicho conjunto de nivel. No sé si me explico. Sí, sí, ahí ahora entendí. Como en ese ensamblaje la viga de nivel 1 es la que queda más alta, bueno, entonces allí es donde la función alcanza máximo absoluto. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias, profe. No, no, por nada. Bueno, vamos entonces a tratar de entender por qué el criterio del diferencial de orden 2 dice lo que dice. ¿Bien? Bueno, recuerden que teníamos una función Rn en R, teníamos un punto interior, y esta función era C3. Voy a dejarlo que indica C3. ¿Sí? ¿Qué puede hacer uno con funciones que son C3? Si se acuerdan del curso anterior, ya, perdón, un segundito. Tengo otra pregunta por acá. Exacto, los puntos máximos correctos son los que, aquellos perdón, los puntos máximos no, los puntos donde se alcanza máximo, son aquellos en donde la altura z es la mayor, correcto. Si la altura z es el valor de f de x, bien. Les decía, si se acuerdan del teorema de Taylor, del curso anterior de cálculo en varias variables, les decía que si tengo una función de clase C3, entonces ustedes podían aproximar la función mediante el polinomio de Taylor de orden 2. ¿Sí? Específicamente, ¿cómo era esa aproximación? Bueno, era algo así. Vamos a considerar el incremento, que es x menos el punto. Entonces acá si uno considera f del punto más el incremento, esto es igual a f en x0 más el diferencial de orden 1 en x0 evaluado en el incremento más un medio el diferencial de orden 2 de f en x0 evaluado en el incremento más el resto de orden 2 evaluado en el incremento. ¿Sí? Donde uno, a ver, esto indica por acá que por Taylor, sí, lo que les decía, esta expresión de aquí, el polinomio de Taylor de orden 2, y eso le suma un resto. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿qué les decía? Al resto le pedíamos un par de propiedades, ¿no? Lo primero, que el límite, cuando el incremento tiende a 0. El resto de orden 2, eso es 0. Y además, el límite, cuando el incremento tiende a 0, de el resto de orden 2 dividido por la norma al cuadrado del incremento, eso es 0. Esto lo que quiere decir, bajando un poco a tierra, es que el resto de orden 2 se hace 0 mucho más rápido que la norma al cuadrado del incremento. ¿Ok? Bien. Esto ya les habíamos dicho que, bueno, el diferencial de orden 1, eso es una transformación lineal. ¿Ok? El diferencial de orden 2 ya no va a ser una transformación lineal, va a ser otro tipo de función que también se estudia en GAL,
Es una función llamada forma cuadrática. ¿Ok? Entonces vamos a recordar lo que es una forma cuadrática primero. Y después recordamos cómo se define ese diferencial de orden 2. ¿Bien? Entonces, concepto de forma cuadrática, muy sencillo. Es una función que se define así, de Rn en R, se define de esta manera. Toman el vector, lo multiplican por una matriz, esa matriz está fija, ¿ok? La matriz A, lo multiplican por una matriz simétrica de orden n por n, y el resultado a su vez lo multiplican por el traspuesto de x. Bien. El diferencial de orden 2 es una forma cuadrática, ¿sí? Donde en este caso la matriz A va a ser la hessiana de la función en el punto x0. ¿Sí? Entonces vamos a poner eso acá. Entonces, un ejemplo de forma cuadrática, bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, con funciones de dos variables, ¿sí? Aunque esto vale para casos más generales, por supuesto. ¿Sí? El diferencial de orden 2 de f en x0 y 0, evaluado en delta de x, delta y, esto es delta de x, delta y, por la hessiana de f en x0 y 0, por delta de x, delta y, pero escrito como vector columna. ¿Sí? Y bueno, recuerden que esto es x, delta y, la hessiana de esta matriz, fxx, x0 y 0, fxy, x0 y 0, fxy, x0 y 0, fii, x0 y 0. Y bueno, perdón, acá tengo poco espacio, delta x, delta y. Me quedo muy apretado ya al final, disculpen. Pero bueno, haciendo toda esa cuenta, nos queda un tipo de polinomio. Bueno, ustedes lo calculan, pero esto de acá resulta en un polinomio homogéneo de grado 2. Una manera equivalente de definir formas cuadráticas es decir que son polinomios homogéneos de grado 2. Bien. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué era ser homogéneo?
Ah, ok. Homogéneo es que todos los términos tienen el mismo grado. ¿Sí? Ah, ok. A ver. Vamos a hacer, por ejemplo... bueno, la función que teníamos antes, la que estamos estudiando en 1, 1, 1. ¿Sí? Vamos a hacer otro bajito. A ver, si aproximamos esta función, es decir, si hallamos su polinomio de Taylor de orden 2, bueno, primero es el valor de la función en 1, 1, 1, de esta función, ¿sí? Menos 1, más el diferencial de orden 1 en el punto 1, 1, 1. Por cierto, un detalle con eso. Cuando el x0 es un punto crítico, recuerden que esto se anula. ¿Sí? Entonces la aproximación de la función que va a ser f en x0 más un medio del diferencial de orden 2 evaluado en el incremento. ¿Ok? Entonces, para esta función, esto que está acá en el cuadrito sur queda de esta manera. Menos 1 más un medio delta x, delta y, delta z por la hessiana. Recuerden que la hessiana había dado 12 menos 4 menos 4 menos 4, 12 menos 4 menos 4 menos 4, 12. Y acá, delta x, delta y, delta z. Después de hacer todo ese producto, voy a ponerle un resultado, ¿ok? Queda esto. Voy a poner por acá. A ver si cabe. Esto es 6 delta x al cuadrado más 6 delta y cuadrado más 6 delta z al cuadrado menos 4 delta x menos 4, perdón, menos 4 delta x delta y menos delta z, ¿sí? Menos 1. Bien, entonces, ignorando este menos 1, nos concentramos acá. Recuerden que esto les he dicho un polinomio homogéneo de grado 2, ¿sí? ¿Cuáles son los términos de ese polinomio? Este y este, ¿sí? ¿Cómo se calcula el grado de cada término? Bueno, acá nada más tengo la variable delta x, el grado es el exponente que lo acompaña. Entonces este término tiene grado 2. Lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Qué pasa cuando me aparecen variables diferentes? Por ejemplo acá, delta x, delta y. Bueno, el grado de este término es la suma del grado de este con el grado de este. Y en este caso es 2, ¿sí? Estos dos tienen grado 1, lo sumo. Entonces este término tiene grado 2. Y lo mismo para este de acá. Bien. Bueno, acá este quizás es un poquito complicado, pero uno más sencillo, por ejemplo.
por ejemplo, está acá, x al cuadrado más 4xy más z cuadrado, ¿sí? Grado 2, y el grado este es 1 más 1, 2. Bien. Este de ahí es homogéneo. Este otro, por ejemplo, y cuadrado más 7xy menos 3z, este no. ¿Por qué? Este tiene grado Profe, 2 y este tiene grado 1. ¿Sí? a la derecha de menos 4 es delta I, delta Z. ¿Dice algo? Porque no se ve en la pantalla. Ah, perdón. Menos 4 delta y delta z menos 1. Sí, el menos 1 que estaba acá, lo puse ya al final. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué ocurre en los puntos x0 donde se tiene un punto crítico? Si quitamos el resto, entonces esto que está acá no es exactamente esta función, pero es una aproximación. ¿Okay? Entonces, si aproximamos en este caso esta orden 2, ya no estamos aproximando la función, valga la redundancia, por un plano, el plano tangente, cuando uno sigue diferencial de 1, sino estamos aproximando con una forma cuadrática, ¿sí? ¿Cómo son las gráficas de una forma cuadrática? Son superficies cuádricas. Es decir, la gráfica de esto, por ejemplo, puede ser un paraboloide, o un hiperboloide, o un paraboloide hiperbólico, etc. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? A ver, tener un poco más de espacio. Acá, por ejemplo. Vamos a suponer que por acá está la gráfica de la función, y acá tenemos f de x0, ¿sí? x0 es un punto crítico. Bien. La gráfica de la aproximación es algo así, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería la gráfica del polinomio de Taylor de orden 2. Bien. Podría ser un paraboloide elíptico, ¿sí? O podría ser un paraboloide hiperbólico también. ¿Okay? Si uno conoce la aproximación, la forma de la gráfica de la aproximación, uno puede determinar qué tipo de punto es. Acá dibujé mal la gráfica de la función genérica. Quise decir algo así. Por ejemplo, supongamos que la gráfica de la función es algo de esta forma. Y en este punto, cerca de este punto, la gráfica que la aproxima es un paraboloide que abre hacia arriba. ¿Okay? Entonces acá, ¿qué está ocurriendo? Que la función está alcanzando un mínimo local. ¿Ok? Si la gráfica fuera así, por ejemplo, y acá la gráfica del polinomio de Taylor de orden 2, es decir, de la aproximación, quedará de esta forma. Entonces acá lo que tenemos es un máximo local. ¿Sí? En resumen, ¿qué quiero decirles con esto? Que consideramos el punto crítico x0, ¿sí? Luego el punto x0, f de x0, que es el punto que está en la gráfica de la función, sí, arriba o abajo, o digamos a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo sea la gráfica de ese punto. La superficie cuádrica me queda totalmente hacia arriba o totalmente hacia abajo. Entonces, eso me va a indicar qué tipo de extremo se alcanza allí en ese punto crítico. ¿Ok? Si por el contrario, en ese punto la aproximación es una cuádrica que queda tanto de un lado como del otro del punto, como ocurre por ejemplo con los paraboloides hiperbólicos, entonces allí la función va a presentar punto de silla. ¿Ok? Es decir, la gráfica de esto me indica
qué tipo de extremo se va a tener en X0. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta de cómo es la gráfica del polinomio de orden 2? Solamente con los valores propios de la matriz de la forma cuadrática diferencial de orden 2, es decir, de la matriz hessiana. Realmente no hay que aprender a graficar esto. ¿Okay? Simplemente es como que una motivación geométrica para lo que vamos a hacer. O sea, vos lo que perdón, a ver si entendí bien. Lo que vas a clasificar en realidad es cómo se comporta, o sea, en la forma cuadrática, que es mucho más sencilla, cómo se comporta el punto crítico, que era de tu función capaz más compleja, ¿no? Exactamente, exactamente. Y tiene el mismo comportamiento porque, bueno, es una aproximación puntual en realidad. Uh-huh. Localmente. Como cerca del X0 este recto es despreciable, entonces estudiar el comportamiento del punto crítico en esta función lo puedo hacer mediante esta función, que es una función polinomial y, como bien dices, más sencilla para trabajar. Sí, correcto, esa es la idea detrás. ¿Por qué esta función es más sencilla para trabajar? Bueno, porque yo le puedo asociar una matriz, sacar los valores propios de la matriz y con estos valores propios obtener la información que yo necesito. Bien. Bueno. A ver. Permítame borrar acá, ¿sí? Bien. Voy a colocar acá una observación. En GAL2, las formas cuadráticas se clasifican, sí, son de varios tipos. Definida positiva, definida negativa o indefinida. ¿Okay? Hay dos tipos más, pero no los vamos a considerar acá porque simplemente no aparecen en este tipo de estudios, sí, pero hay dos más también. Entonces, vamos a considerar una forma cuadrática de red en R. Entonces, U es definida positiva si U de X es mayor o estricto que 0 para todo X diferente de 0. O equivalentemente, si todos los VATs de A, siendo A la matriz que define la forma cuadrática, son positivos. Es decir que esta desigualdad se cumple para todo vector en Rn diferente de 0, es equivalente a decir que todos los valores propios de la matriz A son positivos. ¿Sí? Eso es algo que se demuestra en GAL2. Bien. U va a ser definida negativa si U de X es menor que 0 para todo X diferente de 0 o equivalentemente
si todos los valores propios de A son negativos. ¿Sí? Y finalmente, el último tipo de forma cuadrática es la que se llama indefinida. Y eso va a ocurrir si existen x1 y x2, iguales que q en x1 es mayor que 0 y q en x2 es menor que 0. ¿Sí? Y eso a su vez es equivalente a pedir que los valores propios sean positivos y negativos, pero no nulos. ¿Bien? Entonces, según esta terminología, ¿qué dice el criterio de la hessiana? Sí, es otra manera equivalente de enunciarlo en una extensión, digámoslo así, del lenguaje de geometría de Lagrange 2. Que para un punto crítico x0 en el interior del dominio de la función que estemos estudiando, en ese punto se alcanza un máximo local si la forma cuadrática diferencial de orden 2 es definida negativa. Se alcanza un mínimo local si esa forma cuadrática es definida positiva, y un punto de silla si dicha forma cuadrática es indefinida. ¿Sí? ¿Por qué yo les hablo de esto? Para que vean una analogía con el criterio de la derivada segunda que veían en el curso de cálculo diferencial integral en una variable. ¿Qué les decían allí? Que si ustedes tenían un punto, en este caso un punto en el dominio de una función de una variable, digamos en un intervalo, ¿sí? Vamos a llamarlo x0 también. Si en x0 tenían un punto crítico, es decir, que la derivada de orden 1 se anulaba, entonces ¿cómo lo clasificaban según la derivada de orden 2? Bueno, si f'' en x0 era negativo, en x0 había un máximo local. Si f'', es decir, derivada segunda de f en x0, eso daba negativo, entonces en x0 la función alcanzaba un mínimo local, ¿sí? Entonces, bueno, el equivalente a decir que la derivada segunda en x0 sea positivo, el equivalente a eso es decir que el diferencial de orden 2, si reemplazamos acá q por diferencial de orden 2 en x0, es mayor que 0, es decir, mayor que 0, no, perdón, si el diferencial de orden 2 en x0 es una forma cuadrática definida positiva, ¿ok? Y que la derivada segunda en x0 sea negativo, en el lenguaje de varias variables, sería lo equivalente a decir que el diferencial de orden 2 en x0 es una forma cuadrática definida negativa, ¿ok? Entonces, por allí viene la analogía, y por algo yo les comentaba en una clase anterior que lo que estamos haciendo acá es generalizar el criterio de la derivada segunda del primer curso de cálculo. Bien. Bueno, ok, ya queda poquito, ¿no? Queda 4 minutos. Yo voy a parar acá. Todavía nos queda una clase de extremos relativos, así que no hay ninguna prisa, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer el miércoles? Ya teniendo este lenguaje en la cabeza, vamos a hacer la prueba del criterio de la hessiana para un caso nada más, ¿sí? La prueba es bastante sencilla, no nos va a quitar mucho tiempo. Luego, les voy a explicar por qué para funciones de dos variables se puede trabajar con un criterio de la hessiana que tiene un enunciado más sencillo, más fácil de trabajar a la hora de clasificar puntos, ¿sí?
De hecho, ese enunciado es el que se va a usar más porque la mayoría de los ejercicios con los que uno trabaja son funciones de dos variables. ¿Sí? Entonces les explico eso. Y bueno, hacemos algunos ejemplos más, ¿ok? Para terminar de cerrar bien este tema. Si da tiempo el miércoles, hacemos un ejemplo interesante que tiene que ver con un ejercicio que está en el práctico. En el práctico creo que es el ejercicio 6, si la memoria no me falla. El 6 o el 4, no me acuerdo. El punto es que en ese ejercicio el dominio de la función que están considerando tiene frontera, ¿sí? Y el criterio de la hessiana no se puede aplicar en los puntos de frontera. Si ustedes lo aplican, llegan a contradicciones, ¿ok? Entonces, si da tiempo, explicamos eso también. Si no da tiempo, bueno, hay una pregunta contestada en el foro donde se trabaja eso, ¿ok? Pero bueno, yo creo que sí nos puede dar tiempo. Si me organizo bien, hacemos eso también y cerramos el tema de extremos relativos y ya la semana que viene arrancaríamos con teorema de la función inversa e implícita. Bien. Sí, correcto, José. Sí, no lo mencioné, pero claro, a esa A, que está ya en la definición de forma cuadrática, se le llama una matriz asociada a la forma cuadrática, ¿sí? Sí mencioné que A era siempre una matriz fija, ¿ok? Y tiene que ser simétrica. Si la matriz no es simétrica, ya no estamos hablando de formas cuadráticas, porque si esto no es simétrico, cuando hagan esta cuenta, el polinomio resultante no necesariamente les va a quedar homogéneo, ¿ok? Es por eso que se pide simetría. Y esa propiedad de simetría, ténganla muy en cuenta porque nos va a servir cuando queramos demostrar este criterio del diferencial de orden 2 para funciones de dos variables. ¿Ok? Sí, pero esa, correcto, se le llama, así como para transformaciones lineales hablaban de una matriz asociada, para formas cuadráticas también. Y esa matriz A de la definición de forma cuadrática también puede cambiar según la base que uno considere en el ¿ok? Pero acá, en este curso, no nos vamos a preocupar por eso, porque siempre vamos a estar trabajando con la base canónica. ¿Ok? Entonces, aquí nada de cambio de bases. Bueno, a ver, yo voy a parar la grabación acá.